Ok, si bien es cierto, hoy es la primera clase acerca del Fibonacci y son conceptos básicos, ok. Hay que entender una herramienta de Fibonacci. Miren, si bien es cierto, la herramienta de Fibonacci o de descuento institucional, a veces como lo quieran llamar, es una herramienta importantísima, ¿ok? En el escenario vamos a tener diferentes, en el mercado más claro vamos a tener diferentes escenarios, ¿ok? Ya sea de compra o de venta, ¿ok? Miren, en ocasiones les suele suceder a ustedes cuando nosotros, por ejemplo, no estamos acostumbrados que con esto, ¿no? Que es un impulso y que es un retroceso, ¿ok? Ya al día de hoy ustedes saben cómo se grafica un Fibonacci. ¿Ok? Ya saben cómo se grafica. Ahora, dentro de esto van a existir diferentes estructuras. ¿Ok? Tú tienes que saber también dónde se encuentra el mercado. ¿Ok? Porque no es lo mismo tener una estructura como esta, ¿ok? A tú intentar operar esto. O sea, no es lo mismo intentar operar esta compra con esta compra, ¿ok? No es lo mismo, a pesar que lleve una estructura. ¿Por qué? Porque yo acá, por ejemplo, puedo estar al inicio de un impulso, al inicio de una pequeña tendencia alcista, y acá ya estoy como que en el final, ¿ok? No significa que porque el precio en algunas ocasiones me va haciendo altos, más altos, yo voy a estar grafica y grafica fibos. No, ¿ok? No necesariamente de esa manera. Yo en lo particular me gusta graficar el fibo, ya sea interno, cuando está iniciando o cuando apenas está como que comenzando la pequeña tendencia. Antes no, ¿ok? Porque ya les he dicho, dentro de esto, o sea, dentro de los impulsos, ya sabemos que, por ejemplo, voy a poner acá, ¿no? Un primer escenario dentro de un retroceso podría ser ¿ok? O sea, que el precio nos caiga con dos fractales, ¿ok? Ahí, ¿ok? Para nosotros intentar operar esta compra, ¿ok? Ahí. Entonces, más o menos para que lo vean. Ese sería un escenario, ¿ok? La cual nosotros estaríamos graficando un micro agotamiento, ¿ok? Bueno, voy a dejar algo así. ¿Ok? Un microagotamiento, la cual también nos tenía una cierta zona, ¿ok? Como esto, y pues claramente tenemos una cierta confluencia, ¿ok? Una confluencia, algo como esto, ¿ok? Se dan cuenta con el 88, con el 79, es una zona bastante bonita, bastante interesante, ¿ok? Ese es un escenario. Cuando ustedes vean al precio de esta manera, miren, cuando ustedes tengan un retroceso, pero de esta manera, miren, cuando el precio venga algo así, ¿ok? Cuando viene por aquí, viene algo así, ¿ok? Entonces, estaríamos diciendo que estaría bien hacer esto, ¿ok? Graficar un Fibonacci de esta manera, o sea, graficando una cierta zona. Ahora, la pregunta sería, ¿usted les gusta operar una estructura que venga un poquito detallada o les gusta operar que el precio venga con liquidez? Esa sería la pregunta para ustedes. ¿Qué ustedes es lo que prefieren operar? ¿Que el precio caiga con liquidez o que caiga neutralizándose solo, con una estructura pequeña? ¿Qué prefieren ustedes, chicos? A ver, liquidez, dice por ahí, con liquidez. Para mí, con liquidez. Así es, con liquidez. Acuérdense de esto, miren, cuando el precio caiga de esta manera, solamente con que ustedes observar que el precio caiga de esta manera, es muy probable de que el precio pueda llegar hasta este extremo. O sea, es como que les digo, una de dos. Llega al extremo, ¿ok? Al inicio del impulso, o esto más o menos se pone como que de esta manera. Miren, voy a ponerles aquí para el ejemplo. Es más o menos como que si aquí se formara un pequeño ciclo, ¿ok? Pero con los fractales, ¿ok? Algo como esto. Miren acá. ¿Ok? Lo voy a poner acá esto. ¿Ok? Algo como esto. O sea, es muy probable que el precio no se nos forme algo chistoso. Profe, pero creo que el mayor de los casos retrocede lento. Ajá, se podría decir que en la mayoría de los casos, ¿ok? Pero presten mucha atención. Cuando el precio les hace un retroceso así, ustedes tienen que comenzar a disminuir el precio un poquito mejor. O sea, ¿qué significa? Que ustedes tienen que exagerar con los impulsos. No vayan a intentar operar acá, ¿ok? Por patrón. Pueden operar claramente por un esquema de validación, no habría ningún problema. Pero por patrón aquí no entrarían. De preferencia, estarían intentando operar en el extremo, ¿ok? Aquí sí podríamos intentar una compra con un patrón, no habría ningún problema. Pero si tú ves una fractalidad la cual tú podrías
graficar de repente un Fibo, o sea, si es que lo hay, pero no siempre es necesario el Fibonacci, de repente algo así, para que tú estés comprando de repente por la vela de manipulación, o sea, a intentar operar esta pequeña comprita. O sea, hay de esa pequeña manera. Pero cuando el precio viene cayéndose solo, en algún momento esto puede suceder de esa manera, ¿ok? Pero respecto a mi experiencia, mayormente el precio cuando viene neutralizándose solo, mayormente viene hasta el extremo. O sea, siempre viene mayormente al inicio, ¿ok? Mayormente al inicio. Otra forma a veces de darse cuenta cuando tenemos una estructura es lo siguiente, ¿ok? Miren, yo tengo algo como esto, ¿no? Ya tienes el impulso y ahora tienes el retroceso. Mayormente cuando el precio viene y te hace esto, ¿ok? Hasta ahí todo marcha bien, ¿ok? Entonces pueden decir, profe, pero en la mayor caso, como ustedes mismos dicen, el precio, profe, no retrocede con liquidez, sino retrocede neutralizándose, o sea, así, con una pequeña estructura. Lo único que ustedes van a tener que prestar atención cuando el precio venga de esta manera va a ser en el último fractal, ¿ok? Aquí. Aquí ustedes van a prestar muchísima atención, porque ese último fractal les va a dar una pequeña información. ¿Cuál es esa pequeña información? Que va a ser una pequeña liquidez, ¿ok? Ahí. ¿Por qué? Porque si yo grafico un Fibonacci de 0 a 100, yo voy a intentar operar niveles profundos, ¿ok? Niveles profundos. ¿Cuáles serían mis niveles profundos? El 79 o el 88, o mayormente es el 79. Pero sería importante que en mi parte izquierda yo tenga una zona como esta, ¿ok? Y aquí es importantísimo, ojo, es importantísimo ver esto, no tanto en un marco temporal como que de 30 minutos, pero al menos sí sería en un H1, ¿ok? Observar esta pequeña caída. Ahí, en un marco temporal de H1. Y en 30 minutos, pues tú vas a poder entrar. ¿Qué significa? Vas a esperar de repente la manipulación, dependiendo cómo te haya llegado, y luego ya compras. ¿Ok? Pero en mayores casos, a veces el precio quiere como que salirse de la zona. ¿Ok? Tú estarías comprando, entrando en una comprita. ¿Ok? Ahí, en una comprita. ¿Ok? Ahí. Listo. ¿Ok? En una comprita. Miren, mayormente en el primer retroceso que ustedes ven aquí, no es un retroceso como que así, tan extremo. Mayormente el retroceso es algo así. O sea, algo así pequeñito. Solamente es con una simple vela, es que el precio se para ahí y automáticamente ahí. O sea, ya esto si viene y se dispara, pues no, o sea, si viene, cae hacia abajo y se va. ¿Ok? En algunos otros casos, cuando tenemos estructuras alcistas, tú puedes tener esto. O sea, tú tienes ya el impulso bien formado. Profe, eso sería como una trampa. Ajá, sí, podría ser como una pequeña falla de continuación a casi algo así, ¿ok? Como una pequeña huella. En mayores casos, por ejemplo, tenemos otro ejemplo acá, por ejemplo, ¿ok? Tenemos algo como esto, ¿ok? Que es algo bastante interesante. Dame un segundo, por favor. Ahora sí, ¿ok? Entonces, les decía. Acá, les decía, mire, en algunos otros casos nosotros tenemos como que esto no está como que necesariamente por un solo fractal, miren, en algunas otras ocasiones, esto de aquí solamente es un ejemplo de cómo el precio puede subir. En algunas otras ocasiones ustedes tienen esto, que tienen un impulso, pero dentro de este, ustedes pueden tener algo así, miren, algo como esto, ¿ok? Como que tres fractales. O sea, no siempre ustedes van a tener como que un solo impulso, algo como esto. No, o sea, eso sí van a tener, pero un marco mayor. Mayormente cuando ustedes tengan este tipo de escenario, que es con dos fractales que te hace el impulso, mayormente el precio tendría que neutralizar hasta este de acá. ¿Ok? En teoría, tendría que neutralizar hasta este nivel, pero no siempre el precio neutraliza en el último. ¿Ok? Presten muchísima atención aquí. No siempre el precio llega hasta acá y luego sube. No siempre, ¿ok? En algunas ocasiones lo hace. Cuando lo hace es una joya operar esos tipos de movimientos, pero la clave en ocasiones va a ser esto. Aquí, si el precio se desploma,
te hace esto y no sé, por ejemplo, no sé, se desplomó, por ejemplo, algo así, y te llegó, por ejemplo, en el mitigation, que vamos a ver más después, o sea, acá, ok, voy a poner acá, por ejemplo, ahí. Entonces, automáticamente tú estarías entrando acá en compras, ¿ok? En un nivel de continuación que respecto al precio mayormente es en un 61 del FIBO, ¿ok? Mayormente en retrocesos un poco profundos, ¿ok? Algo como esto. O sea, algo un pequeño como impulso. Pero si estos fuesen impulsos diarios, olvídense, si es impulsos diarios, mayormente acá el precio tiene que rellenar hasta el ciclo del precio. O sea, rellenar de nuevo todo esto completico, ¿ok? Porque si esto fuese en diario, el precio te va a hacer algo así y luego va a seguir su rumbo hacia abajo, ¿ok? Como esto. Y va a llegar por acá y de acá se va a ir algo así, ¿ok? Eso es lo que va a pasar con el precio, o sea, siempre y cuando tú lo veas en un marco temporal diario. Pero si tú esta pequeña estructura lo observas en un marco temporal menor, uf, es una joya observar esto. O sea, intentar ver eso. Entonces, la clave para poder determinar qué zona va a aplicar es la estructura, o qué es la estructura del mercado, lo que le llamamos la acción del precio. O sea, ese es ese seguimiento, porque las herramientas las tenemos. Ahora es cuestión de aplicarlas nada más y hay que saber en qué momento aplicarlas y en qué momento no, ¿ok? Para que ustedes lo tengan bastante claro. Porque imagínense que tú tengas esto. No, según el profesor nos enseñó, ¿ok? No, ustedes mismos van a decir así, el profesor nos enseñó que el precio para yo comprar tiene que neutralizar la última huella. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El precio me hizo esto, profe, no se me hizo algo así, vino por aquí, no sé, algo así, y después el precio se me fue. Profe, yo le estaba esperando que me neutralice mi esto, pero nunca me llegó. O sea, se fue. Entonces, no sé por qué el precio no llegó a mi zona o no sé por qué el precio se fue, porque todo siempre va a depender de esto. O sea, nosotros mayormente siempre dependemos del retroceso. Porque mayormente eso para nosotros es algo bastante bonito, bastante interesante. Imagínense, por ejemplo, que ya tienen esos, ya el precio cayó, profe, de cómo nos llega. Correcto, sí, totalmente. O sea, siempre la clave de todo trade es identificar el cómo te llega, el cómo está subiendo, el cómo está cayendo. Una vez que tú identificas eso, ya estás como que del otro lado del mercado. ¿Ok? Porque miren, hay ocasiones cuando uno tiene a veces una liquidez plena, por ejemplo, imagínate que tú tienes esto. O sea, no sé, te hizo un alto más alto, ¿ok? De una manera estructurada. Y luego, ¿qué pasó el precio? No, o apenas te rompió esto. ¿Qué pasó? Luego regresó a tu punto de partida, o sea, tu punto de inicio, ¿ok? Algo como eso. Y hay veces que estos tipos de trade, hay veces que los dudamos. ¿Por qué lo digo que lo dudamos? Porque aquí no hay como que una ruptura tan bonita. O sea, una ruptura que nos guste decir, profe, este es un rompimiento válido, ¿ok? Mayormente se les podría decir que sí se puede tradear, pero no se opera completo, ¿ok? No se opera esto completo, o sea, solamente se opera como que hasta un 70% del FIBO y algo así, ¿ok? Más o menos hasta un 70% de todo ese impulso nada más, o sea, no estarías como que yéndote por un alto, ¿ok? No, acá no tendrías por qué la necesidad de irte por el alto, sino nada más te irías hasta un 70% del impulso, ¿ok? Eso son por motivos de seguridad porque el precio no ha roto con mucha fuerza. Ok, si esto tú lo encuentras en un extremo, es muy probable que esto te cambie. Ok, es muy probable de que esto te cambie. Ok, entonces miren, hay otras veces dentro de estas estructuras, ok, miren, estos son los escenarios que tenemos aquí. Está formando el charlismo, profe. Ajá, se podría decir que también ocurre, pero eso sería con los esquemas de validación. ¿Ok? El chartismo mayormente en el Fibonacci no ocurre muchísimo. Con los esquemas de validación sí ocurre. ¿Ok? Voy a ponerles acá, por ejemplo, miren. El chiste sería el siguiente. ¿Ok? Miren. ¿Qué tenemos acá? Vamos a poner aquí, miren. En ocasiones, recuérdense la estructura diaria. La estructura interna, voy a suponer que viene así.
¿Ok? Ahí viene. Ahora, la pregunta para ustedes sería, ¿ustedes operarían esto? ¿Este nivel de continuación, sí o no? Para ventas, en una estructura diaria. Ahí dice que no, no por encima, correcto, por encima. Ok, muy bien. Ahora sí ya están un poquito del otro lado del mercado, lo estarían operando por encima. Pero presten atención aquí al retroceso. Imagínense que tienen esto. Imagínenselo nada más, que tienen algo como eso. ¿Ok? Ajá, correcto, lo tomarían del segundo fractal así es. Imagínense que ustedes ahora tienen este tipo de ruptura. Si ustedes tienen una pausa, algo como esto, y esto es un impulso diario, por ejemplo, si es el euro dólar, olvídate, el euro dólar se va hacia abajo. O sea, imagínense que el 50% le saca justamente en el nivel de continuación, es muy probable de que el precio caiga. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el euro dólar es así. Es un poquito que le gusta esto. Mayormente el euro dólar no se debe utilizar lo que es el Fibonacci, ¿ok? Porque no funciona mucho y no hay muy buenos escenarios solamente para el euro dólar, ¿ok? Es el único par que yo en lo personal no le recomiendo mucho utilizar el FIBO, solamente lo utilicen siempre y cuando tengan algo bonito. Si no, mejor no utilicen FIBO, solamente utilicen niveles, que eso es muchísimo mejor con estructura. Imagínense acá que ustedes tienen esto. Ok, ahora tú tienes esto y tienes esta pausa y tienes esta subida. Les pregunto, ¿dónde ustedes estarían operando? Ok, va a preguntar aquí a ustedes, ¿sería válido vender aquí? Por encima del nivel. Muy bien, por encima del nivel. Así es, sería por agotamiento, correcto. Así es, miren, en muchas ocasiones tú graficas tu agotamiento. Ok, y en muchas ocasiones te puede llegar algo así. Ok, algo así incluso te podría llegar hay veces que llega el precio. Ok, de esa manera, miren. Aquí, la idea tiene que ser con los patrones de velas. Ok, profe, al extremo podría ser correcto, sí, totalmente. El extremo podría ser, ok, el extremo podría ser válido para una venta, pero ya sería con esquema. Pero imagínense aquí, a veces, de acuerdo a nosotros como trader, ¿qué nos suele suceder? Mayormente nosotros como trader, si el precio sube a esta zona, imagínense, voy a poner que nuestra zona es esta. Ok, ahí. Voy a ponerlo de otro color. La pregunta sería, ¿ustedes operarían de inmediato la venta, sí o no? Ahí operarían de inmediato la venta hacia abajo, que está por encima en teoría del nivelito. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ustedes operarían de inmediato por encima? Patrón de 30 minutos, correcto. Dice, Víctor dice que sí. Después de neutralizar, sí. Entonces, así es. Pero hay veces que a la mayoría de veces les suele suceder es que con velas, imagínense que aquí les llega aquí es el inicio de una vela de H4 o de H1, que el precio le está haciendo como que una vela envolvente alcista. ¿Ustedes venderían de inmediato? Si les hace una vela algo así alcista, ¿ustedes venderían de inmediato ahí? Si se les está formando, o sea, no, apenas va como que, por ejemplo, 30 minutos. Esperaría un Statker. Ok, muy bien. A ver, ¿quién más? Imagínense que tienen una vela ahí. O sea, una vela que está llegando a la zona, pero está llegando con mucha fuerza. ¿Ustedes venderían ahí? O sea, todavía no ha cerrado la vela, todavía va como que 30 minutos corriendo una vela de H1. Esperaría que la vela diaria ya no, eso sería demasiado. Miren, en algunas ocasiones, cuando ustedes tengan esto, ajá, ahí podría ser con esquemas, muy bien, ok. Podría ser con patrón de 30 minutos, también podría ser, pero miren, su cerebro tiene que estar activo para dos cosas. Porque mira, en ocasiones, a veces a nosotros los traders nos suele pasar
que nos asustamos, ¿ok? A mí me solía pasar. O sea, ¿qué significa? Imagínate que tú tienes tu zona acá y que el precio llegó la vela de... Todavía no cierra la vela, sino como que tu zona es esto y tu vela, por ejemplo, de un H1 ya está llegando así. O sea, ahí está llegando. Y aquí lleva, por ejemplo, 40 minutos la vela de H1 y le faltan 20 minutos. Entonces, hay veces que a ustedes los asusta. ¿Por qué? Porque a veces por aquí tenemos unas velas pequeñitas, o sea, unas velas chiquitas, pues no unas velitas por acá, unas pequeñas acumulaciones, algo así, ¿ok? O en la misma zona. Pero recuerden, esto de acá no tiene por qué asustarlos. Si tú sabes que solamente está manipulando hacia arriba, les pregunto, ¿cómo creen que va a cerrar esta vela de H1? ¿Cómo creen que ustedes va a cerrar esa vela? Ajá, correcto, en mecha. Así es, en mecha. Totalmente en mecha se va a quedar. ¿Por qué? Porque, o sea, no necesariamente se va a quedar como que así va a estar fluctuando, ¿ok? Algo así. Pero al final del cabo, cuando la vela termine en unos 30 minutos, esto va a cerrar así, ¿ok? Incluso puede cerrar de esa manera. Correcto, con unos rieles de tren en 30 minutos, 15 minutos o un pin bar en 15 minutos, ¿ok? Así va a determinar. Y ahí es donde yo quiero que ustedes se lo chinguen al precio, pero desde arriba, o sea, desde acá, o sea, desde acá. O sea, ya no hay la necesidad de esperarse un patrón de velas. O sea, ya no hay la necesidad de decir sí o qué, profe, voy a esperar el patrón de velas para irme. En la venta no. Si ustedes saben de que esto es una mecha o que el precio no va a cerrar en cuerpo, nada más automáticamente se van en ventas. Ya no tendrían que esperar al cierre de la vela alcista. ¿Te refieres, profe? No, o sea, entrarían arriba cuando el precio estaba fluctuando, antes de que cierre. Cuando, por ejemplo, por aquí va por los 45 minutos, se estaba formando la vela, algo así, tú lo vendes, ¿ok? Porque estás en una zona interesante y ahora se vas así y el precio al final del cabo cierra así. Profe, para tomar desde arriba. Ajá, correcto, sí. Para tomar eso de arriba, ¿cómo sería? Mayormente aquí esto, el pico, todo va a depender de dónde tú estés en el mercado. Hay dos tipos de escenarios, hay muchos escenarios, la verdad, para ver este tipo de neutralización. En mayores casos, aquí, en estos extremos, el precio solamente tiende a sacarte mecha, ¿ok? O incluso, donde esto puede suceder cuando llegas a niveles, por ejemplo, imagínate que ahora tienes este extremo, solamente imagínatelo acá, algo como así. El precio te llegó y te está cumpliendo el ciclo completo. No sé, algo así. O sea, y no necesariamente con agotamiento, sino el precio te llegó así. ¿Ok? Te está llegando ahí. Y ahora, aquí es donde se te formó la vela que yo les decía, la vela de H1. O sea, es como que el precio salió y se volvió loco. Y aquí, o sea, te va como que a neutralizar por encima y te va a dejar una mecha. Te va a generar como que el stop o la manipulación. Si aquí se encuentra, por ejemplo, si es la libre y se encuentra una de la mañana o 12 de la noche, olvídate. Eso lo va a manipular. Lo va a manipular hacia arriba y al final del cabo va a quedar con mecha. Es como que tu cerebro te dijera que todo esto que tú ves acá, a lo que decían ustedes, que era la vela diaria, es como que tu cerebro te dice, Juancito, Pedrito, lo que ustedes quieran llamar, Rosita, lo que sea, el precio, hay. ¿Qué significa? Que la vela diaria nunca cerró por encima, sino cerró por debajo de la zona o del nivel. ¿Me explico? O sea, a esa conclusión están como que llegando a ustedes. Y es lo mismo que tener acá un nivel que a pesar que se pase hacia arriba en H1, todo termina siendo un falso rompimiento. ¿Ok? Todo termina siendo un falso rompimiento, nada más ahí. Pero esto sería como que un ciclo completo. En algunas ocasiones habrán escuchado allá afuera que dicen, miren, si tú tienes un impulso y el precio llega al extremo, ¿ok? O al 88, bueno, yo he escuchado por ahí, no sé si ustedes habrán escuchado que dicen, es muy probable de que esto vaya a cambiar a ser bajista, ¿ok? O que vaya a neutralizar hacia abajo. ¿Han escuchado hablar de eso, sí o no? En algunas ocasiones por ahí alguien no dice que sí, ajá. Algunos dicen de esa manera.
Ahora, no significa por la mecha. Ajá, podría ser, ok, pero esto, ok, miren, el precio, nuestro valor 0,88.6 es nuestro último valor que nosotros podríamos comprar, ok, o sea, ¿qué significa? Si tú compras en 88, si esto fuese un stop loss de, por ejemplo, de 20 pips, lo dejas al vista al punto de inicio, ok, algo así, y te vas en una compra, ok, o sea, sí se puede comprar en el 88, ok, se puede comprar tranquilamente, pero ¿por qué creen que ellos dicen que esto podría cambiar o que cuando llega al 88 o aquí ya no respeta mucho, sino el precio cae? O sea, hay ocasiones que a mí así me lo decían, pero es porque ellos no están observando esto. Ustedes ahorita ya saben esta parte, ¿ok? Hay gente que esto no sabe. Entonces ustedes ya saben esa parte, ya saben el por qué están ingresando en el 88, por qué están ingresando ahí o por qué están ingresando en el extremo, ¿ok? Ustedes ya lo saben. Por el 88 ni siquiera le paren bola a que eso puede cambiar. No va a cambiar, ¿ok? O sea, incluso puede que te rompa y hay trader a veces allá afuera que te van a decir, no, mira, si el precio cierra por debajo, ya esto ya cambió. Ya te dice que te vas a ir así, que ya grafiques un Fibonacci de esta manera y te vas a ir por la venta. ¿Y qué es lo que pasa? El precio te stop loss, o sea, se te lo lleva al stop loss y a veces no entiendes el por qué. O reacciona algo así y solamente te hace esto y luego luego se vuelve y se va así. ¿Les ha pasado esa teoría o no? En alguna ocasión. No necesariamente todas las veces, pero en alguna ocasión. ¿Les ha pasado eso? Sí. Acá. Entonces, eso mayormente yo me confundía, era con el tema de la estructura, ¿ok? Yo en alguna ocasión hice esto, que hice una venta, se estaba dando bonita y al final del cabo se me fue el break-even, ¿ok? Pero esto mayormente es que ustedes tienen que entender cómo está como que su estructura mayor. En algunas ocasiones incluso el mercado es como una trampita que les va a generar a veces en la estructura, ¿ok? Algo como esto. Voy a poner acá, no sé. Tú tienes, está ahí acá. Ok, algo como esto. En algunas ocasiones hay veces que aquí compran, hay gente que compra acá, pero en teoría sería válido, sí, claro que sí comprar, pero no es mi estilo, tú estarías como que comprando por acá. Ok, entonces, ¿qué suele suceder? Que el precio viene hasta acá y de acá tendría que volver a liquidar hasta este extremo. Ok, hasta acá tendría que llegar en algunas ocasiones, pero hay gente que por aquí ya se me confunde demasiado, o sea, hay gente que piensa que porque la estructura va haciéndome altos más altos, necesariamente tienen que estar comprando justamente por estas zonas, la cual no es así. Pero ustedes tienen que entender esa pequeña estructura, ¿ok? Esa pequeña estructura. Sobre todo, fíjense en las rupturas, cómo el precio te las está haciendo. Cuando veamos el tema de la neutralización, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes algo como esto. Tienes un impulso, tienes un retroceso, y luego el precio te hace, no sé, te hace incluso, a veces te hace hasta de 3 fractales, incluso 2 fractales, ¿ok? Voy a suponer que aquí te lo hizo, no sé, caída, subida y caída. Eso no es teórico. Por el retroceso, ¿ok? Todo va a depender del retroceso. Miren, imagínense para la pregunta que dice Javier. Como profe, yo decido comprar por neutralización. Todo va a depender del retroceso. Imagínate que tú quieres hacer una venta, ¿no? Ya, tienes esto y durante el retroceso tienes esto, ¿ok? Y ahora tienes algo diferente. Tú tienes una caída y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esta, no sé, tienes una estructura como esto, algo así, imagínate que tienes esto, no sé, aquí tenías algo como esto, bla, 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 y aquí tenías una estructura como esto, que algo así. Entonces, aquí, la respuesta es el retroceso, porque aquí ya te dice tú dónde vas a vender. Entonces, aquí, así como el precio está subiendo, ¿qué te dice? ¿Sabes qué? Esta zona de venta, él está diciendo que no es válida para vender. Ok, claramente que sí es una zona de ventas, pero no es válida. Tú estarías neutralizando ese nivel por encima, o sea, tu zona de ventas en teoría
estarías graficando tu Fibonacci, quedaría más o menos ahí en el 1.1, neutralizando el fractal completo, y ahí ya te irías por la venta. Ok, pero tú ya te estás fijando en eso. ¿Por qué cae con 3 fractales? Mayormente, y por acumulación, mayormente el mercado es como que es fractálico. Mayormente se tiende siempre a que tiene que neutralizar tres fractales, es un ciclo de acción del precio, o sea, eso es como una regla que tiene que hacer el precio, pero no siempre, sí o sí tiene que hacer como que siempre 3 fractales. Hay veces que hace 2, pero cuando nos hace 3 es un poco más interesante a la hora de operar, ¿ok? Vamos a ver ahorita también eso. Miren, acá. Entonces tú tenías un descuento de Fibonacci, por ejemplo, y acá tenías ya donde tú vas a estar operando con niveles OTES, ¿ok? Por ejemplo, tu zona en teoría de confluencia entre el 79 y el 61 es un ejemplo. Ok, ahí venderías por tu zona SOT. Ok, ahí. Eso sería para la pregunta de Javier. Ok, vamos a irnos para acá. Ok, a la pregunta de Pierre. Ok, ¿qué dice? ¿Por qué ya está? Porque el peso y por acumulación. Mayormente la acumulación es una forma de continuación. Es para crear imbalance, ¿ok? Para crear dinero, para crear zonas de continuación, ¿ok? Miren, mayormente si el precio te comienza a caer como que, no sé, vamos a suponer cayó, ¿ok? Entonces, trae esto, viene, no sé, se puso por acá como que acumuló. Pero la acumulación no necesariamente es como que va a estar siempre lateral, sino la acumulación puede estar de esta manera. Ok, luego el precio liquida hacia abajo. Ok, puede que el precio incluso acá, no sé, te haga esto, caiga algo así, o comience a hacer esto. Ok, y luego caiga. Esto solamente es continuación, ¿eh? Acá ustedes van a encontrar mucho lo que es el chartismo por estas zonas. Pero ¿por qué el precio nos genera esa liquidez? Para poder crear imbalance, ¿ok? Y poder tener zonas donde el precio va a tener como que subir. Entonces, esto nosotros lo vamos a conocer como una liquidez fractálica, ¿ok? O en temas, por ejemplo, del Wyckoff, van a ver algo parecido a esto. ¿Ok? En temas de Wyckoff ven algo parecido a algo así como esto. ¿Ok? Es algo bastante interesante que se opera, pero no necesariamente. Esto de acá, siempre nosotros debemos esperar una ruptura. Podemos irnos con continuación, pero la verdad no me gusta mucho operar este tipo como que de estructuras. Mayormente no ocurre de caída, mayormente ocurre en subida. ¿Ok? Acuérdense de esto. Estos 3 fractales con acumulación no necesariamente es en bajista, mayormente lo hace en alcista. En alcista sí es más común de ver que el precio te acumule. Ok, algo como esto. Es mayormente que te acumule. O sea, es algo más agradable de ver. Ok, ahí. Entonces, miren, vamos a ver acá. Por ejemplo, voy a poner aquí. Tengo esto. Tengo un impulso y ahora tengo esto. Ok. Y yo estoy haciendo esto acá. Ok, ahí. Y yo quiero operar esta venta, ok, ya yo pone ahí. El hecho es que yo quiero operar esta venta. De acá y me quiero ir aquí. Ok, con mi stop loss ahí. Ok, así como está esa estructura. ¿Quién es el primero de la lista? Ángel, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Estaría válida esa venta de allí con Fibonacci para un retroceso? ¿Dónde está Ángel aquí, el primero de la lista? ¿Sería bueno hacer esa microventa? A ver, ahorita lo veo al chat. Y dice, no. A ver, profe. ¿Se hace el peso con liquidez esperando la neutralización y retroceder con estructuración a niveles OTES? ¿Correcto? Sí, totalmente, Pierre. No sé si Ángel está por aquí. Entonces vámonos por el siguiente. Acá. ¿Dónde está lo que es? Ah, ya. Uy, se nos escapó. Ya se nos fue otro. Entonces el siguiente es Carlos. No sé si Carlos Rivera está aquí. Es Colombia. Profe, qué pena una pregunta, profe. ¿Tiene una clase grabada donde explico los niveles del FIBO? Ajá, sí, totalmente sí la hay. Ok, sí la hay.
Porque una pregunta tiene una clase reservada en el programa de sí, sí la hay. Digan si no y por qué. Ajá, sí, totalmente así de simple. El sí y por qué y el no por qué. Ok, así de simple.